Ayer, la semana antes pasada, estudiamos el primer libro de Reyes y hoy estamos considerando el segundo libro de Reyes. Primero de Reyes comienza con un periodo de esplendor en la historia de Israel. El reinado de Salomón fue ese momento cúspide de la nación de Israel. Pero segundo de Reyes no solo nos continúa presentando los estragos de un país dividido entre esos dos reinos del norte y del sur, sino que termina con un pueblo conquistado y en el exilio. O sea, primero de Reyes comienza en esplendor, segundo de Reyes termina en gran derrota y en vergüenza. El reino del norte desaparece en el 722 a.C. y el reino del sur termina en el 587 a.C. Ambos terminan, uno primero, otro después. Al igual que en Primero de Reyes, este segundo volumen, porque recuerden que habíamos mencionado que esto era un solo libro originalmente, nos narra la historia pasando de lo mejor a lo peor. El primer libro inicia con Salomón, como les decía, un rey que comenzó con sabiduría y terminó con insensatez. Luego termina con la historia de Acab y el auge de la religión de Baal, y con Elías como el profeta de Dios que le hace oposición. El segundo libro inicia con el profeta sucesor, con Eliseo, que es un buen comienzo, si podemos llamarlo así. Pero lo que sigue es juicio de parte del Señor. Los asirios, los caldeos, son usados por el Señor para castigar a su pueblo. Y el autor no presenta esa historia de una forma nítida, como nosotros quizás preferiríamos que nos dividan la historia. Vamos a hablar del reino del norte, ahora vamos a hablar del reino del sur, sino que todo está mezclado entre el libro. De manera que para fines de comprensión, nosotros sí vamos a hacer esa división y vamos a comenzar a hablar primero del reino del norte para luego pasar a hablar del reino del sur. O sea, primero Israel o Efraín y después el reino de Judá. Así que en primer lugar, el reino del norte. ¿Cuáles son los reyes que segundo de Reyes nos presenta del reino del norte? Y obviamente posiblemente no nos lo memoricemos, pero para que tengamos una idea de cuáles son estos reyes: Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas. Esos son los reyes, ustedes para que puedan tenerlo como alguna referencia en sus mentes de estos nombres. Algunos son más conocidos que otros, obviamente. La evaluación que el autor hace de estos reyes es negativa. Todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, con respecto a Jehú, nosotros encontramos una alabanza. Después de decir que él extirpó a Baal de Israel, en el capítulo 10, versículo 28, dice lo siguiente en el versículo 30. Y el Señor dijo a Jehú: porque has hecho bien al hacer lo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. ¿Sabe? Al menos en cuanto a esto, este fue un rey que prestó atención a la directriz del Señor. Y la directriz que Dios le había dado aparece en el capítulo 9. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Dice en 9:7. Tú herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por mano de Jezabel. O sea, lo que había hecho Jezabel, dice, fue algo que clamó ante los ojos de Dios, y él ahora pide el exterminio de la casa de Acab por esa razón. Y la narración de cómo ocurrieron esos eventos es fuerte, es una narración desagradable, y son historias que muy probablemente no se cuentan en las clases de escuela dominical para niños. O sea, ciertamente son narraciones bien fuertes. Y lo último que hizo fue engañar a los adoradores de Baal para congregarlos a todos en un solo lugar y exterminarlos. Y dice en el capítulo 10, versículo 19:
llamad ahora a todos los profetas de Baal, a todos sus adoradores y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Todo el que falte no vivirá. Pero Jehú lo hizo con astucia para poder destruir a los adoradores de Baal. Y Jehú dijo: santificad una asamblea solemne para Baal. Y ellos la convocaron. Entonces Jehú envió aviso por todo Israel. Y vinieron todos los adoradores de Baal, y no quedó ninguno que no viniera. Nadie se lo quería perder. Y cuando entraron en la casa de Baal se llenó de un extremo al otro. Y dijo al que estaba encargado del vestuario: saca vestiduras para todos los adoradores de Baal. Y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú en la casa de Baal con Jonadab, hijo de Recab, y dijo a los adoradores de Baal: buscad y ved que no haya aquí con vosotros ninguno de los siervos del Señor, sino solo los adoradores de Baal. Dime, todavía nadie sospechó nada. Entonces entraron a ofrecer sacrificios y holocaustos. Y Jehú había colocado 80 hombres afuera, y había dicho: el que permita escapar a uno de los hombres que yo ponga en vuestras manos, dará su vida por la de él. Y tan pronto como acabó de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a la guardia y a los oficiales reales: entrad, matadlos, que ninguno salga. Y los mataron a filo de espada. Y la guardia y los oficiales reales los echaron fuera, y llegaron hasta el aposento interior de la casa de Baal. Fue un exterminio total. O sea, nos recuerda lo que ocurrió con el combate entre Elías y los profetas de Baal. Y aquí ahora otro exterminio en ese sentido. Y dice que la casa de Baal fue convertida en una letrina. Obviamente hay más que lo que ocurrió físicamente ahí, ¿no? Es lo que implica, en qué terminó la adoración a Baal. Pero eso no quiere decir que Jehú fue uno de los buenos, pues de todos modos se nos dice que él no se apartó de los pecados de Jeroboam, y que hizo pecar a Israel, que no se apartó de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y eso obviamente es una nota bastante triste. Dice el versículo 31 del capítulo 10, que Jehú no se cuidó de andar en la ley del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. Y, hermanos, Dios se fija en qué hacemos nosotros con su ley, qué nosotros hacemos con su palabra. Y estos reyes, aún hicieran algo bueno, quedaron expuestos por su desobediencia. Ellos quisieron hacer su voluntad, y el Señor se fijó en eso. Y dice aquí que Él no se cuidó. Nosotros debemos cuidarnos de andar según la ley del Señor, cuidarnos de que sea con todo el corazón, como dice aquí, cuidarnos de apartarnos de los pecados de otros, como en el caso de Jeroboam se menciona aquí. Y que de paso nos dice qué tan famosos fueron los pecados de Jeroboam. Hay pecados famosos y hay pecados que contagian. Los pecados de Jeroboam siguieron rey tras rey, rey tras rey. El Señor nos libre de ser influenciados, no solo pecar con nuestros propios pecados, sino vivir por los pecados de otros y repetir los pecados de otros. Los profetas desempeñaron un papel crucial en medio de tantos reyes malos. Eran quienes daban la palabra de Dios a los reyes y aún al pueblo. Y el libro comienza con el rey Ocosías enviando mensajeros a consultar a Baal-Zebub para saber si él se iba a sanar de una enfermedad que él había contraído. Y Dios envía a Elías a encontrarse con esos mensajeros y a hacerles la pregunta. Oigan la pregunta: ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Esa es la pregunta con que el libro comienza en el versículo 3 del capítulo 1. El Señor les manda a informarle al rey que él iba a morir. Y cuando ellos se presentan ante Ocosías, el autor del libro repite la pregunta otra vez. O sea, ya lo dice en el versículo 3, dice en el versículo 5, cuando volvieron los mensajeros al rey, él les dijo: ¿por qué habéis vuelto? Y ellos respondieron: un hombre subió a nuestro encuentro y nos dijo: id, volved al rey que os envió y decidle: así dice el ¿Acaso porque no hay Dios en Israel envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón?
Por tanto, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Se repite la pregunta otra vez. ¿No hay Dios en Israel? Ocosías envía a uno de sus capitanes con 50 hombres y ordena a Elías que vaya a donde él. Dice que respondió Elías y dijo al capitán de 50: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Observen el énfasis del autor al citar las palabras de Elías, de Eliseo. Si yo soy hombre de Dios, era necesario que las palabras del profeta se cumplieran. Y el rey envía a otro capitán con 50 hombres más. Y ahora, combinándolo con más urgencia, a ir. Elías, ven. Y Elías repite exactamente lo mismo y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el rey vuelve a enviar a otro capitán y a 50 hombres más. Si fueras tú, ¿con qué actitud tú fueras? Tú eres el capitán y parte de los 50 hombres. Ahora, ¿cómo tú vas? Bueno, es aquí cómo fue este. De nuevo el rey le envió al tercer capitán de 50 con sus 50. Y cuando el tercer capitán de 50 subió y vino y se postró de rodillas delante de Elías y le rogó diciéndole: hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sean preciosas ante tus ojos. Él fue por abajito, como decimos nosotros. Ya fue con otra actitud. He aquí que ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Mas ahora sea mi vida preciosa ante sus ojos. Finalmente, Dios instruye a Eliseo para que descienda al rey. Perdón, a Elías. Yo estoy aquí, tengo a Eliseo en la mente. A Elías para que descienda al rey. ¿Y saben lo que le dijo? La misma pregunta que el autor ya ha mencionado 2 veces. Dice el versículo 16: y le dijo: así dice el Señor, por cuanto has enviado mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿acaso porque no hay Dios en Israel para consultar su palabra? No bajarás por tanto del lecho que has subido, sino que ciertamente morirás. Oye, pero es que no hay Dios en Israel. El autor tiene un énfasis. Ellos tenían que mantenerse apegados al Dios de Israel, dejar de estar buscando otras cosas. Y había profeta de Dios que daba palabra de Dios. El siguiente versículo nos confirma cómo inmediatamente se cumplió la palabra del Señor. Ocosías murió conforme a la palabra del Señor que Elías había hablado. Con la palabra de Dios no se juega. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios debe ser creída. ¿Ven el punto, hermanos? Dice el autor Roger Crooks: el tema dominante de los profetas que Dios envió a Israel fue el juicio. Sin embargo, su aparición también fue una señal de la gracia de Dios, porque detrás de sus advertencias estaba el llamado a volverse a Dios y la seguridad de que si lo hacían, Dios los perdonaría. O sea, los profetas ciertamente dieron palabras de juicio, pero era una misericordia si ellos obedecían. El capítulo 2 es el que nos narra cómo Elías sube al cielo en un torbellino, dejando a Eliseo como su sucesor. Y el evento tuvo más que un elemento milagroso. Además del hecho de él subir al cielo y desaparecer en un torbellino, que es algo extraordinario, este llega a dividir las aguas del Jordán con su manto. Dice que con solo tocar su manto las aguas del Jordán, y ambos cruzaron por tierra seca. Antes de partir, Elías le concede a Eliseo que le haga una última petición. ¿Y qué pidió él? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y nos recuerda la petición de Salomón. Fue un hombre que pidió con sabiduría. Cuando Elías asciende al cielo, Eliseo toma su manto y vuelve a golpear las aguas del Jordán y vuelve y se abren otra vez. Es una confirmación de que esta sucesión es real y que ahora Eliseo es quien queda en su lugar. Y los hijos de los profetas que ven el hecho reconocen entonces que el espíritu de Elías estaba con Eliseo. Pero los siervos del Señor no quedan para siempre. El reino del Señor sí. Por eso Crooks dice: los siervos de Dios van y vienen, pero Dios continúa con su obra.
Dios continúa con su obra. Su reino permanece. En ese contexto, Eliseo sana las aguas malas o envenenadas de un manantial echándole sal. Un milagro. Luego al final del capítulo es que leemos lo que aconteció a un grupo grande de muchachos que irrespetó al profeta llamándole calvo. Y Eliseo los maldijo en el nombre del Señor. Dice que salieron 2 osas del bosque que mataron a 42 de ellos. Y yo pregunto, ¿fue eso un irrespeto contra el hombre de Dios o un irrespeto contra Dios? Las dos cosas. Yo creo que el punto que estaba aquí era el honor de Dios. El honor de Dios. Además que no deben relajar con eso de que alguien sea calvo. Me parece que ustedes lo toman a gracia. El autor registra otros milagros de Eliseo, como el caso de la viuda y ese aceite interminable. Ustedes se imaginan, algunos no quieren seguir oyendo chistes de plátanos, pero imagínense que los plátanos nunca se acaben. Esta mujer obtuvo tanto aceite que pudo salir de sus deudas y vivir el resto de sus días con lo que quedó. Impresionante, lo que Dios hizo a favor de esta mujer por medio de Eliseo. La mayor parte del capítulo 4 está dedicada al caso de la mujer sunamita. Esta mujer y su esposo le brindan hospitalidad a Eliseo. El profeta quiso hacer algo por ellos y enterándose de que ellos no podían tener hijos, le dijo a la mujer, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Ahora, imagínense que la palabra del profeta no se cumpliese. Estaba en juego la palabra del hombre de Dios. Ella incrédula le dice, no, Señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. En otras palabras, no juegues conmigo, con eso no se juega. ¿Recuerdan entonces, hermanos, cómo nosotros estamos viendo desde el capítulo 1 que Dios está levantando su palabra y levantando a sus profetas? Confíen en lo que yo digo. Una vez más, es lo que está aquí. Y dice en el versículo 17 del capítulo 4, pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Tenía que cumplirse. Entre el versículo 17 y el 18 pasa mucho tiempo, pues nos dice que luego el niño ya había crecido. El problema viene a ser que el niño que vino con ese milagro iba a ser objeto de otro milagro. El niño tiene un accidente y muere. La madre lo coloca sobre la cama en la que dormía Eliseo y sale a buscar al hombre de Dios. Cuando lo encuentra, le dijo, ¿acaso pedí un hijo a mi señor? No dije, no me engañes. En otras palabras, ¿para qué me das un hijo si es para que se me muera? Estaba diciéndole ella. ¿Quedaría el profeta de Dios como un engañador ante esta mujer? Eliseo se dirige a la casa y esto fue lo que sucedió. Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama, y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él. Y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro y subió y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Extraordinario, impresionante. Y cuánta fe de esta mujer, ¿no? Porque salió a buscar al hombre. El capítulo termina con 2 milagros más. En medio de una gran hambre, Eliseo ordena a su criado que haga un potaje. Sin saberlo, le añade hierbas venenosas. Cuando se dan cuenta, le advierten a Eliseo y resuelve el problema simplemente añadiendo harina. Otro milagro. Inmediatamente después se narra de una multiplicación de panes similar a la que haría nuestro Señor más adelante. 20 panes dieron para dar de comer a más de 100 hombres y sobró. Hay algunos a quienes le dan 20 panes y eso no les sabe a nada. Pero estos 20 panes rindieron para más de 100 hombres. Y el texto destaca una vez más lo que estaba en juego. Dice el versículo 43. Y su sirviente dijo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió, dalos a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Conforme a la palabra del Señor. El capítulo 5 narra la curación de la lepra que concedió a Naamán, capitán sirio.
Un gran milagro que beneficia a un hombre gentil. Pero inseparablemente a este milagro, tenemos también el castigo que recayó sobre Giezi por su codicia. Donde la lepra que tenía Naamán se le pega a él. Y dice el texto que salió de la presencia de Eliseo blanco como la nieve. El caso es que Naamán ya había oído que en Samaria había un profeta de Dios, porque la sierva de su esposa, que era de Israel, se lo había dicho, pero él no lo creía. Y en lugar de salir a buscar el profeta, como él no habla con subalternos, él se fue donde su rey para que le envíe una nota al otro rey, para que de rey a rey se comuniquen. Cuando Eliseo se entera, esto fue lo que él dijo: que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Hay profeta en Israel. Y también vemos en este milagro la universalidad de la compasión de Dios, porque precisamente sana a un hombre sirio. Dice Lucas 4:25, nuestro Señor diciendo: en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y Cristo hablando una vez más de la compasión de Dios para aquellos que aún no eran de Israel. En el capítulo 6 vemos a Eliseo hacer flotar en el agua una hacha prestada que se le había caído al río a uno de los hijos de los profetas. Es que sencillamente se quiere hacer un despliegue de lo poderoso que era Eliseo. Posteriormente nos encontramos con una historia fascinante. Los sirios entran en guerra con Israel. El rey de Israel contó con la ayuda de Eliseo, quien al saber de antemano por dónde pasarían los arameos, le advirtió para que no pasara por allí. Y eso pasó varias veces. Y eso hizo pensar al rey de Siria de que había un traidor en medio de ellos. Y uno de ellos le explicó qué era lo que realmente estaba pasando. Le dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. No es un chismoso que hay aquí. Es que ese Dios lo sabe todo. Y va y se lo dice al profeta, y el profeta se lo dice al rey. ¿Hay algo que el Señor no sepa? ¿Habrá algo que podamos ocultar de su presencia? El omnisciente estaba cuidando a su pueblo. El rey de Siria envía a prender a Eliseo con un ejército, con caballos y carros. Su criado se turba y en ese momento Eliseo le dice: Señor, muéstrale cuál es la verdadera situación. No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Elías ora y los ojos del criado son abiertos para ver el ejército espiritual que acampaba alrededor de ellos. El monte estaba lleno de caballos y carros de fuego. Ustedes se imaginan poder tener un vistazo de esa naturaleza. Cuando los arameos intentan atacar, Eliseo vuelve a orar y Dios los enceguece. Ciegos, él se los lleva hasta Samaria y le pide: Señor, ábrenle los ojos otra vez. Y cuando abren los ojos frente al rey de Israel, uy, aquí sí es verdad que acabamos con ellos, le pregunta el rey a Eliseo. Y Eliseo le dice: no, dales de comer y mándalos de vuelta. Le hicieron un banquete, comieron hasta saciarse y se fueron tranquilitos para regresar. Y dice que a partir de ese momento no hubo bandas armadas cruzando a Israel. Pero eso no tranquilizó al rey. Eso no impidió que los sirios hicieran sitio alrededor de Samaria, provocando un hambre y una escasez tan grande que la cabeza de un asno y el estiércol de paloma se convirtieron en platos exquisitos. Pueden tener una idea. El rey de Israel se entera de que las mujeres se habían empezado a comer a sus propios hijos. ¿Y a quién le echó la culpa? A Eliseo. Eso tiene que ser culpa de Eliseo. Dice, juró que la cabeza de Eliseo no iba a terminar sobre él en ese día, esa noche. Y obviamente él estaba equivocado. Cuando la persona enviada a Eliseo se aparece, el profeta hace una profecía. Oíd la palabra del Señor, así dice el Señor: mañana, como a esta hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a 1 siclo y 2 medidas de cebada a 1 siclo. El hombre que les fue enviado era un hombre que dice que era sobre quien se apoyaba el brazo del rey, era mano derecha del rey.
Y él dijo, pero aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podía suceder tal cosa? Imposible. Dice, la situación es tan terrible, no es verdad que tú puedes lograr eso. Y Eliseo le dijo, aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Tú vas a ver que eso va a suceder, pero tú no te vas a beneficiar. Y en ese contexto es que leemos la historia de los leprosos que fueron al campamento de los sirios para darse cuenta que el campamento había sido abandonado, porque dice el texto que el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera un estruendo de carros y ruido de caballos y salieron desfavoridos. Impresionante, Dios protegiendo a su pueblo. ¿Y se cumplió qué? La profecía de Eliseo al pie de la letra. De una situación desesperante pasaron a una de holgura de la noche a la mañana. Y dice el capítulo 7, versículo 16, conforme a la palabra del Señor. Lo importante es la palabra del Señor. Y dice, aconteció tal como el hombre de Dios había hablado al rey, versículo 18. Pero el hombre el que había ido, no se benefició de esto, murió aplastado por la muchedumbre. El caso es que Eliseo estaba tan relacionado con los milagros que en el capítulo 13 nos encontramos que aún después de muerto pasó algo milagroso hasta con sus propios huesos. Dice, murió Eliseo y lo sepultaron. Y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Y cuando estaban sepultando a un hombre, aquí vieron a una banda de merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Impresionante. Dice Roger Crooks, los milagros de Eliseo no tenían el propósito de hacerle popular, sino de llevar a las personas a confiar en Dios. Otros profetas que ministraron a Israel en los tiempos del reino para Israel en ese momento fueron Jonás, Amós y Oseas, pero el desastre espiritual continuó. Jeroboam II llega al poder en el 793 y permanece 40 años allí. Hubo gran prosperidad económica para un segmento de la nación, pero nosotros leemos como en Amós era una prosperidad para un pequeño grupo nada más. Una afluencia que estuvo acompañada de indulgencia para complacer sus deseos, pero indiferencia hacia los demás. La política expansionista de Jeroboam tuvo consecuencias. Siria estaba como un colchón entre Israel y Asiria. Pero cuando se hace fuerte Israel, entonces Siria se debilita. Y en ese momento entonces se queda prácticamente Asiria teniendo contacto directo con Israel. Eso se constituyó en una amenaza para Israel. Cuando muere Jeroboam, el reino se debilita y la manera en que el rey peca, procuró enfrentar el asunto fue haciendo alianza con los sirios en contra de los asirios. Asiria ataca a los sirios y conquista Damasco en el 732. Absorbe a Siria dentro de su imperio y conquista de paso ciertas tierras que pertenecían a Israel, llevándose cautivos a muchos de ellos. El último rey de Israel, Oseas, le hace el juego a los asirios cuando trata de rebelarse haciendo una alianza con Egipto. Entonces ya los asirios dicen no más. Y es ahí entonces cuando él impone sitio a Samaria, un sitio que duró 3 años y cae finalmente en el 722 a.C. para el fin del reino del norte. Pueden leer parte del capítulo 17 para tener una idea a este respecto. El reino del sur, esto con respecto al reino del norte. Ahora el reino del sur, Judá. Aunque el reino del sur tuvo mejor suerte, porque duró hasta el 587, no quiere decir que estuvo bien. La lista de los reyes es la que aparece a continuación. Josafat, y yo te puse la cantidad de años que cada uno de ellos permaneció en el poder. Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías o Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Ellos tenían templo, pero el hecho de tener templo no hizo que la opinión del autor del libro fuera favorable para con ellos, porque la gran mayoría de ellos mantuvo los lugares altos de idolatría. Solo Ezequías y Josías fueron la excepción, quienes además de ser adoradores del Dios verdadero, quitaron los lugares altos. De otros 5 reyes se nos dice que personalmente fueron fieles adorando a Dios, pero no quitaron los lugares altos, los dejaron. Son Josafat, Joás, Amasías, Usías y Jotam.
Los otros 9 no solo se rehúsan a adorar a Dios, sino que eran partícipes de la adoración a otros dioses. Pero el peor de todos, dice Crux, fue Manasés, el Acab del sur, quien reconstruyó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido y tomó parte en las actividades religiosas que revuelven cualquier estómago que hacían allí. Eso en capítulo 21 se narra estas cosas. Sus pecados fueron la causa de que Dios declarara que haría con Judá y Jerusalén lo mismo que había hecho con Israel y Samaria. Tras él vendrían, ¿verdad?, más reyes, pero ustedes ven ya como una determinación divina en destruir a Judá por causa de este pecado. Nosotros podemos distraernos con la mención de tantos reyes, pero Satanás no. Fue a él que el Señor habló en Génesis 3 la promesa de que de la simiente de la mujer vendría alguien que le aplastaría la cabeza. Él era conocedor de la promesa de Dios en el pacto con David, de que su reino permanecería para siempre por medio de uno de sus descendientes. ¿Y qué hizo el diablo? Procurar por todos los medios la eliminación de ese linaje real. De tal palo, tal astilla. Atalía hizo su aparición como digna representante, hija de Jezabel. Y en el capítulo 11 vemos esos esfuerzos dirigidos a acabar con el linaje de David. Dice en el capítulo 11, versículo 1, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. Y estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. El sacerdote Joiada juega un papel importante en la restauración del linaje de David, para colocando a Joás otra vez en el poder. Pero fíjense cómo el Señor protegió esto. Dice que en el versículo 17 que Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que ellos serían el pueblo del Señor. Pueblo del Señor. ¿Saben qué fue lo primero que él hizo después de esto? Dice el versículo 18, y todo el pueblo del país fue a la casa de Baal y la derribaron. Destruyeron completamente sus altares y sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal, y el sacerdote nombró oficiales sobre la casa del Señor. O sea, ellos hicieron un pacto con Dios, inmediatamente tomaron medidas con respecto a Baal. Los profetas que ministraron a Judá fueron Abdías, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Los reyes prestaban atención, si prestaban atención a sus palabras, Dios les reconocía. Y lo deja saber a través de las palabras del mismo autor del libro. Joás fue uno de ellos. Joás, pero fue un hombre que no dejó de tener sus manchas. Dice en el capítulo 12, y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Mientras Joiada estaba con él, él hacía lo recto. Pero después dice, solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ezequías también fue un rey que tuvo un buen reporte. No solo dice que él hizo lo recto ante los ojos del Señor, sino que confió en el Señor, que se apegó al Señor, que no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos del Señor. Qué bueno, que en medio de tanta oscuridad, de tanta inmoralidad, este fue un siervo del Señor fiel. Su fe se puso a prueba con la invasión de Sennacherib. Pero como hombre, primero trató de ganarse al rey de Siria con palabras. Vamos a hacer un trato. Dice, he hecho lo malo, mira, pero apártate de mí y lo que tú me impongas yo acepto. Y le pusieron impuestos a pagar y él los aceptó. Y estaban en ese acuerdo, pero eso solamente calmó al rey de Asiria por un tiempo. Ellos vuelven al ataque y ahora de forma más amenazante. ¿En quién confías que te has rebelado contra mí? Y en ese momento Ezequías busca amparo en Egipto y él se lo dijo, ¿acaso te has ido tú a amparar a Egipto? Habla el Rabsacés que es enviado por el rey a declamar ante todo el pueblo. Tú estás confiando en una caña quebrada. ¿Quién es el rey de Egipto? Pero en el capítulo 19 se nos muestra la fe de Ezequías. Dice que él oró delante del Señor y dijo, oh Señor,
Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado a las naciones y sus tierras y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y piedra. Por eso los han destruido. Ahora, oh Señor Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reyes de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Eso era lo que estaba en juego. No era simplemente una protección nacional, era la honra de Dios. Dios responde y le promete defender la ciudad por amor a sí mismo y por amor a David su siervo. Y en una sola noche un ángel mató 185,000 asirios. El otro rey que es alabado es Josías en los capítulos 22 y 23. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Él heredó un reino dominado por paganismo durante casi 60 años. Pero él restableció la adoración a Dios, destruyó los lugares altos y mientras se encontraban reconstruyendo el templo encuentran una copia del libro de la ley. Y dice que el corazón del rey se enterneció y él se dio cuenta cuál era la razón de tantos problemas en la nación. Y era que ellos no estaban prestando atención a las palabras del pacto con Dios. Y eso hace que él entonces haga que la palabra sea leída a todos y se comprometieron todos a seguir la palabra del Señor. Sus reformas fueron alabadas por el Señor, pero como quiera, el final del reino estaba cada vez más cerca. Babilonia estaba emergiendo como el imperio más poderoso. Asiria, buscando protección, se une a Egipto, pero como quiera ya Babilonia era un poder demasiado grande. Israel pasa a tener algunos reyes marionetas, pero finalmente Nabucodonosor termina derrotándolos a todos y llevando cautivo y al exilio a muchos del pueblo de Israel. Y leemos en el libro de Daniel cómo él se llevó la crema innata de Israel como exiliados a Babilonia. El Señor había determinado ya que el reino del sur llegara a su fin. Y la razón del exilio al final de la historia no fue que Dios no cumplió sus promesas, sino que cumplió sus advertencias. El pueblo no había sido fiel, el pueblo no se había arrepentido de su maldad y las maldiciones de Deuteronomio estaban por cumplirse, que incluían las palabras: y seréis arrancados de la tierra en la cual entráis para poseerla. Deuteronomio 28, 63. La ciudad queda en ruinas en el 587, el templo es hecho ruinas. Primero de Reyes inicia con esplendor, segundo de Reyes termina en ruinas. Con Salomón los reyes de otras naciones venían a escuchar de su sabiduría. Ahora ellos son llevados cautivos y humillados a otra nación. Algunos incluso habían ido a refugiarse a la nación de la que habían salido en el Éxodo, a Egipto. Y leemos cómo concluye el libro. Dice en el versículo 27 del capítulo 25. Y aconteció que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, a los 27 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá, y le habló con benevolencia y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día, todos los días de su vida. Y así termina el libro. Unas palabras sobre Jesús en el segundo libro de Reyes. Lo primero que quiero señalar es referente a los milagros de Eliseo. Todas las épocas en que abundaron los milagros en las Escrituras fueron momentos de grandes revelaciones de parte de Dios. Momentos cruciales en la historia de la redención. Lo vemos en los días de Moisés. Sus milagros corroboraban que él era el enviado de Dios. No solo para liberar al pueblo, sino también para dar la ley al pueblo. A esto le sigue la época de Elías y Eliseo. Días importantes para confirmarles cómo ellos eran los hombres de Dios en medio de gran confusión religiosa. Y sus milagros se convirtieron en ilustraciones vivas que debían llevar al pueblo a creer en Dios. Pero la época más extraordinaria con respecto a los milagros es la de nuestro Señor Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Es con sus milagros que podemos ver con la mayor claridad que esas obras de Dios nos explican la sanidad espiritual que solo Él puede obrar.
El Señor es capaz de dar vida a muertos, de curar la lepra del pecado y hacernos blancos como la lana. El milagro de la multiplicación del aceite que hizo Eliseo y de cómo la viuda pudo pagar a sus acreedores es una ilustración de cómo el Señor paga todas nuestras deudas. Él es capaz de abrir nuestros ojos espirituales para hacernos conscientes de que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Y quiénes se benefician de los milagros del Señor? Los desvalidos, los que no tienen a nadie a quien acudir, los que no merecen nada. Esos son los principales objetos de los portentos del Todopoderoso. Naamán es beneficiado como uno de lo que es de afuera, de los enemigos del pueblo de Israel. Y nos da una idea de cómo en el programa de Dios los gentiles estaban incluidos. Finalmente, ¿cómo terminó el libro? Con el rey de Babilonia mostrando compasión hacia Joaquín, rey de Judá, comiendo con él todos los días. El panorama era desolador, pero al final de la historia él parece decirnos algo. Dios no había terminado con la descendencia de David. Y la volvemos a encontrar en Mateo capítulo 1 en la genealogía de nuestro Señor. Esa pequeña chispa con que termina el libro se convertiría en un gran fuego con la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores a la tierra. El reino de los cielos se había acercado. Aquel reino del que se dijo que no tendría fin, porque Dios cumpliría las promesas que Él le hizo a Abraham y a David. La palabra de Dios nunca falta. Dios cumplirá todas y cada una de sus promesas. Nuestro deber es confiar, es creer, es obedecer. Que el Señor nos conceda ser fieles y que si se escribiera de nosotros la historia, se pudiera decir que Él hizo lo bueno ante los ojos del Señor, creyendo su palabra y poniéndola por obra.